Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy en Descubrir el Español vamos a aprender las vocales. Las vocales. En español tenemos 5 vocales. 5 vocales. Estas vocales son con letras mayúsculas, son la A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. La A mayúscula escribimos un palito, otro palito y uno en medio. Parece un triángulo. La E, un palo vertical y 3 palos horizontales. La I solo es un palito, la O un círculo y la U una curva. Son A, E, I, O, U. Las 5 letras vocales mayúsculas en español. También podemos escribir las letras vocales como minúsculas. Son 2 tipos de letras diferentes que se usan en diferentes contextos. Eso puedo explicarlo en otro vídeo. Ahora solo vamos a aprender a escribir y pronunciar estas letras. Entonces, letras minúsculas vocales. Tenemos A, E, I con un puntito, O círculo, U curva. La A la podemos escribir de 2 formas. Puede ser así o también así. A. Las 2 son la letra A minúscula. Tenemos entonces A, E, I, O, U, letras vocales minúsculas en español. Vamos a ver ahora la pronunciación. La pronunciación de las letras vocales. Vosotros podéis escuchar y repetir conmigo. Primero tenemos la letra A. La letra A, vemos aquí una boca. Esto es la boca. Y tenemos una boca amplia, muy abierta, para decir A, 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 A. Para decir la letra E, tenemos la boca más ancha, un poco menos abierta, E. Después tenemos la I, la boca más pequeña. Luego tenemos la O, hacemos un círculo con la boca y finalmente la U, con la boca muy pequeñita. Entonces, escuchamos y repetimos. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Siempre importante repetir muchas veces para practicar. A, E, I, O, U. Las vocales en español. Vamos a escribirlas también en minúsculas. A, así o también así. La A, E, I, O, U. Vamos a practicar ahora con algunos ejercicios. Aquí tenemos un ejercicio en el que vamos a escuchar y seleccionar. En el número 1 tenemos 3 vocales. ¿Cuáles son? La A, la O y la E. Yo voy a decir una vocal
y vosotros tenéis que seleccionar. Seleccionar. Si yo digo, por ejemplo, la letra A. A. ¿Cuál es la letra A en el número 1? La letra A es esta, la letra A. En el 2, yo voy a decir la letra U. U. ¿Cuál es la U? Es esta. Seguimos con el 3. Digo la letra E. E. ¿Cuál es la E? La E es esta. Y en el 4 voy a decir la I. I. ¿Cuál es? Esta es la letra I. Ahora vamos al ejercicio 5. Este es diferente. Aquí tenemos dos letras juntas. Es una combinación. Combinación de letras. Por ejemplo, en el número 5 tenemos AO, AE, IE. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, AE, AE, AE. ¿Cuál es? ¿Cuál es AE? Vamos a seleccionar. AE es esta, AE. En el 6 vemos estas combinaciones y yo voy a decir UA, UA. ¿Cuál es UA? Esta es UA, la combinación de la U con la A, UA. En el número 7 yo voy a decir IO, IO, IO. ¿Cuál es? ¿Cuál es IO? IO es esta, la I con la O, IO. Y en la 8 voy a decir IA, IA. ¿Cuál es la IA? IA es esta, la I con la A, IA. Vamos a seguir con otro ejercicio para practicar más. Aquí vamos a leer y vamos a encontrar las vocales. Tenemos algunas palabras con algunos dibujos. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra pelota. Importante, importante, importante. En español vamos a leer de izquierda a derecha. Para leer, leemos de izquierda a derecha. Empezamos por aquí y seguimos así. Leemos y escribimos empezando por la izquierda hacia la derecha. Entonces, aquí tenemos la palabra pelota. ¿Qué vocales tenemos? ¿Qué vocales? ¿Qué vocales hay en la palabra pelota? Tenemos la E, la O y la A. La E, la O y la A. Aquí en el 5, el número 5, ¿qué vocales hay? ¿Qué vocales tenemos? La I y la O. La I y la O. Ahora, amarillo. Amarillo es un color, el color amarillo. Tenemos la A, la I y la O. Y ahora en vaso, el vaso, usamos el vaso para beber agua, por ejemplo. El vaso, ¿qué vocales tenemos? ¿Qué vocales hay? Vaso, tenemos la A y la O. Ahora vamos a ver algunas palabras también con letras minúsculas. Recordamos, estas son las letras minúsculas. Y estas son las letras
mayúsculas. Son dos tipos de letras, son la misma letra, pero escribimos de una manera diferente. Más grandes las mayúsculas y más pequeñas las minúsculas. Podemos aprender las normas para usarlas en otro vídeo. Ahora vamos a ver, a identificar, a encontrar estas letras minúsculas vocales. Por ejemplo, en rojo. Rojo es un color también, como el amarillo. ¿Qué vocales tenemos en rojo? Tenemos la O y la O. O. 4. El número 4, un número también como el 5. 4 tenemos U, A, O. 4. U, A, O. En árbol, un árbol tenemos A, O. A, O. Esta palabra tiene una tilde. Usamos la tilde en algunas palabras para marcar acentos. Eso también podemos aprender más adelante. Por ahora solo aprendemos las letras. A, O. Y seguimos con ventana. La ventana es un elemento que tenemos en casa. En la casa, en una casa tenemos las ventanas, para que entre la luz. La ventana, ¿qué vocales hay en ventana? Tenemos la E, la A y la A. La E, la A y la A. Leemos estas palabras de nuevo. Tenemos pelota, amarillo, 5, vaso. Pelota, amarillo, 5, vaso. Aquí tenemos rojo, 4, árbol, ventana. Rojo, 4, árbol, ventana. Así son las cinco vocales en español. A, E, I, O, U con mayúsculas. A, E, I, O, U con minúsculas. Importante siempre practicar mucho para aprender bien las letras vocales. Nos vemos en otro vídeo con más letras. Muchas gracias y un saludo.